Buenos días, tardes, noches, lo que sea. Tengo el gusto hoy de estar conversando con María O'Donnell. Estamos en la casa de María. La biblioteca que tiene de fondo, la verdad que es inclusive mucho más grande. Hay libros por todos lados y es para quedarse un rato hipnotizado hablando de libros. Ahí está el década del 70. Estamos delante de lo que es más bien década del 70. ¿Los tenés divididos así por década, más o menos? ¿O? No, bueno, no, es que allá tengo periodismo narrativo. Lo tengo dividido más por temáticas que por... Esto es más o menos década del 70. Y peronismo. Se terminó transformando en un objeto de estudio tuyo grande, ¿no? Porque mucho de lo que escribiste es 70s o influido por el 70. Sí, total. Mis últimos 3 libros en realidad son del secuestro de los hermanos Born, después el nacimiento de Montoneros, que fueron los responsables del secuestro de los hermanos Born, y el último es como una mezcla de esos 2 libros. Sí, pero llegué a los 70 sin proponérmelo, en realidad. Llegué empujada por una historia que me parecía muy extraordinaria. Increíble, que te chocaste con esa historia de casualidad. Me choqué con la historia del secuestro de los Born, que es el secuestro más caro de la historia en el mundo. Sí. 9 meses que estuvo el heredero, el imperio más grande, en manos de Montoneros, con una historia absolutamente cinematográfica de la trastienda. Si hubiese pasado en Estados Unidos, es una película de Hollywood. Bueno, hay la de Getty, ¿viste? Getty era un multimillonario del petróleo que le secuestran un nieto. Lo que pasa es que Getty pagó $4 millones, los Born pagaron $60 millones y hay una película de ese secuestro, pero es impresionante, sí. ¿Sabes qué me pasa? Te escuché mucho, obviamente, antes venía a conversar con vos y me da una sensación que es totalmente un prejuicio de que cuando hablas de libros te encuentro muchísimo más apasionada que cuando hablas de periodismo. No sé si es porque cuando hablas de periodismo o es más tu cotidiana, pero cada vez que te escucho hablar de los libros que escribiste o demás, siento como que te brilla una cosa distinta. ¿Hay algo de eso o...? Yo a veces pienso que el libro es como el teatro para el actor, que es como el oficio, la parte más artesanal, solitaria. Claro. Yo como vivo del periodismo, digamos, cuando escribo libros es un proceso que voy haciendo paralelo a mi vida laboral cotidiana y es como un espacio que convive como si fuese en baja intensidad con mi vida cotidiana mientras voy haciendo la investigación y qué sé yo, hasta que durante el periodo de escritura como que se revierte, el momento de escribir pasa a ser el momento más intenso y le bajo un poco la intensidad a lo otro. Pero es una parte muy solitaria, para mí es como, ahí es como si fuese la parte más artesanal del oficio. ¿Y estás pensando en escribir algo? ¿Tenés algo planificado para adelante? Sí, siempre, el otro día, siempre me juramento que es el último libro, básicamente por esto, porque además como me consume, me tortura, claro. Pero siempre que salgo de escribir un libro y ya algo tengo el próximo, sí. ¿Y que tenés algo para tirar o no puedes decir nada? No puedo decir nada. No, también puedo cambiar de opinión, porque está como en un estado embrionario. Okay. Que una cosa de tu biografía que para mí es particular es, yo sé esto de lidiar con un apellido, tener que cargarlo, pero el tuyo para mí, que yo soy politólogo, tu viejo es, diría, no, viste, cuando armás listas es raro, definitivamente es el politólogo más importante de la historia argentina y en el mundo es un tipo que es top 20. Sí. ¿Y cómo es eso? Vos después estudiaste ciencias políticas y obviamente que tenés una aproximación, yo te veo cuando pensás los problemas o demás, que me suena politológica por momentos. ¿Cómo es el vínculo con eso, con el legado de tu viejo? Tu viejo, yo aparte lo cito todo el tiempo, el famoso, a mí qué carajo me importa, bueno, después de regímenes burocráticos autoritarios, ¿viste? Es como pivotal para cualquiera que estudie ciencias políticas. ¿Cómo te manejas con ese vínculo además? Bueno, es cierto que es muy famoso y muy relevante la obra de mi viejo, pero en un mundo chico, o sea, no es un mundo... Es un mundo dentro del mundo de las ciencias sociales. Quiero decir, fuera de ese mundo, el apellido no tiene por ahí la relevancia o la resonancia que tiene para los que estudiamos ciencias sociales. Es cierto que cuando yo siempre supe, y eso para mí fue un alivio, y entré muy liviana a la carrera de ciencia política, yo sabía que no quería ser politóloga, yo sabía que no quería ser académica, yo sabía que quería ser periodista. Lo que sí es que a la hora de elegir una formación de grado, no elegí la carrera de comunicación, porque bueno, en Estados Unidos, y yo creo que está bien, y en eso sí fue muy influenciado por mi viejo, me dijo, estudia economía, historia, sociología, ciencia política, pero una carrera que te dé una formación, y después el periodismo es un oficio. Yo francamente creo poco en las carreras de comunicación para formar periodistas, más en este mundo, cada vez menos, digamos, en este mundo. Entonces sí me influyó, pero yo, si bien, claro, llegué a una carrera en la que
mi apellido todos lo conocían, Claro. todos sabían que era la hija de que cursaba ahí, y me ha tocado escribir parciales sobre textos de mi viejo, muchos. Tenía la cosa más liviana de saber que yo no iba a seguir por ahí, ¿entendés? Entonces, Sí. no lo llevé con tanto peso en el sentido de... Y por esas cosas biográficas, vos naciste en Estados Unidos y obviamente que viviste toda tu vida acá, viviste un tiempo allá, fuiste corresponsal de Sí. La Nación, pero te escucho mucho hablar de Argentina y obviamente por tu oficio estás todo el tiempo hablando de Argentina. ¿Cuál es tu mirada del mundo y Argentina? Porque para mí una cosa que nos pasa a los argentinos es que somos extremadamente insulares y tenemos siempre una mirada de los problemas nos pasan a nosotros, Total. nada le pasa a nadie en el resto del mundo. Y cuando tenés una mirada desde afuera, ves que nuestros problemas dialogan con el mundo, Sí. se entienden como parte de una época. ¿Cómo ves eso, el diálogo entre la Argentina y el mundo? Bueno, como periodista sufre un poco la falta de peso que tiene internacionales, ¿no? Lo poco atractivo que resulta para nosotros hablar de noticias internacionales. Yo, por supuesto, que más allá de lo que leo El País, leo cotidianamente el New York Times, trato como de estar con esa antena abierta, aunque no siempre es el insumo que más uso en mi trabajo cotidiano. Pero también sufrí al revés, cuando fui corresponsal en Washington. Era corresponsal de La Nación y era tipo, ¿qué dice el Departamento de Tesoro de tal? Y no dicen nada. O sea, Claro. también está la idea, no solo tenemos la pretensión de ignorar un poco al mundo, sino que tenemos la pretensión de que el mundo esté hablando de nosotros, ¿viste? Curiosamente. Eso sí lo encuentro bastante argentino. Volvamos un poco al rol del periodismo. ¿Qué crees que es el rol del periodismo hoy, no? Yo no estudio comunicación tampoco y de hecho esto es comunicación raro, porque esto hace 20 años no hubiese ocurrido jamás esto, ¿no? Que alguien que no es periodista, sin ninguna pretensión de periodismo, esté conversando o te esté dando ese espacio. No, a mí, la verdad, yo nunca fui de la idea de las cosas colegiadas y que aquí había que estudiar. De hecho, no estudié periodismo. Después yo hice una maestría en Relaciones Internacionales. O sea, que en ninguna instancia estudié periodismo y no creo... Y me parece que en el mundo en el que estamos viviendo... Claro, yo soy de 1970, entré a trabajar en periodismo en el 92, o sea, el nivel de aceleración y cambio del mundo de las comunicaciones Increíble. y cómo impacta sobre el periodismo, o sea, arranqué, y no hace tanto si uno lo piensa, No, ¿sí? no. ¿Entendés? Pero empecé laburando con el diario de papel y ahora no hay más diario. O sea, Era el acá periodismo watchdog. era otra 90, cosa, el periodismo, claro, el periodismo... Cuarto Poder. Poder, que venía influenciado también por el Watergate, la Sí, idea sí. de... Bueno, y lo que yo creo ahora es que uno agarra un celular, ve los titulares, o sea, saber qué pasa es fácil, pero a la vez es cada vez más difícil. Yo creo que cada vez más el rol nuestro ante el bombardeo de información es una especie de curaduría. Curaduría y algo que yo también trato de hacer mucho en la radio, que es que se entienda. Yo creo que estamos todos muy ocupados, muy absorbidos por lo que hacemos, muy bombardeados, con mucha oferta para el poco tiempo libre que nos queda, y de repente que te elijan para decir, bueno, che, me interesa ver cómo estás leyendo vos lo que pasa, es un privilegio, pero también yo siento mucho la responsabilidad de entender, o sea, es como si pudiese como tratar de ser lo más transparente posible respecto de qué es lo que estoy tratando de entender y por qué determinadas cosas me parecen importantes o más relevantes que otras. Sí. Es como si estuviese todo el tiempo tratando, básicamente mi ejercicio cotidiano de periodismo es tratar de entender lo que pasa y traducir, pero en las dudas también, sin tantas certezas. Cuando digo entender no es que es tipo, saco grandes conclusiones y concluyo. No, al revés. Ese proceso para mí es lo más importante. No, porque aparte estás todos los días, vos estás todos los días a la mañana, ayer a la noche, nos estamos grabando, hoy es 7 de febrero, ayer a la noche se cayó la ley Ómnibus, vuelve de vuelta a discusión. Claro, pero ya no entiende nadie ni siquiera si... Bueno, este momento más es muy particular, porque Sí. claro, con un presidente que mete 400 artículos en un decreto, 660 en una ley, qué sé yo... Hoy a la mañana me preguntaban, che, ¿se cayó la ley de alquileres? No, decir, no, la ley de alquileres la eliminaron. De discusión sobre el rol de los medios está claramente el tema del periodismo militante, no es algo nuevo. Y si No. si volvés para la historia igual,
fines del 1800, principios del 1900, en Argentina el periodismo era militante. O sea, vos vas a leer los pasquines de la época y cada partido tenía su diario. Era un laburo recontra mil militante. Parece que hay como un revival de eso, ¿no? Como el periodismo en distintas cajas. Vos intentás siempre surfear el Corea del Centro, el famoso centro ese, intentando preguntarte en las grietas o en los espacios entre el medio de eso. ¿Qué crees que está pasando en ese mapa No, es verdad, me parece que en eso la dinámica de las redes sociales impuso una idea de las tribus y las hinchadas, los periodismos. Yo creo que también nunca el periodismo fue, yo no creo en la objetividad, en el sentido que uno tiene su subjetividad, los temas que a mí me interesan, por qué elijo una cosa, está todo cargado de mi subjetividad. Hasta tus preguntas, tu forma de pensar. Todo está cargado de la subjetividad de uno. Ahora, el punto es cierta honestidad respecto del punto de vista crítico, la idea de tratar de entender y de ponerte en las posiciones de uno y otro, una idea que sea más descriptiva y menos tamizada por la opinión, donde uno le sube el volumen a lo que le gusta y le baja el volumen a aquello que va en contra de las ideas, la idea de no seguir a tu audiencia siempre y ser capaz de desafiarla, digamos. A mí lo que me parece es que el periodismo, dado la forma de consumirlo, que es en estas tribus en las que cada vez más están de un lado y del otro y todo se construye de esa manera, es muy tentadora la tentación de la demagogia, en el sentido de si vos sabés que le decís a tu audiencia, es una forma más sencilla de construir audiencia. Yo creo que, bueno, que el periodismo crítico, un periodismo más ecuánime, bueno, genera otro tipo de vínculo con las audiencias. Apostás a eso, justamente. Incluso a mí me gusta mucho cuando me dicen, no siempre estoy de acuerdo con vos, pero te escucho, ¿entendés? Sí. Y a mí me encanta el oyente que se está peleando conmigo en la radio. Me gusta ese oyente. Te corre a lugares que son interesantes, más interesantes. Claro, y me doy cuenta que yo tampoco, que yo necesito salir de mi cierto lugar de confort también y tener la posibilidad de hacerlo. No decir, bueno, tengo miedo de perder mi audiencia, entonces me callo esto, o incluso en redes sociales, no quiero que me ataquen, entonces mejor no opino de tal tema o lo que fuere, ¿entendés? Bueno, nada, como mantener la libertad. De hacerlo sin ver a quién perjudica, a quién beneficia o qué reacción determinada. O sea, ser honesto con uno también, ¿viste? Me pasa cuando, ahora con la emergencia de Milei, es raro decir como fracasamos, pero me da esta sensación como de que hay un cambio de época, un clima de una conversación, ¿no? De distintos lugares. Yo pensaba la política de una manera que me parece que va dejando de pasar. Yo pensaba que el kirchnerismo era una anomalía, una cosa así populista, no dialogal. Y yo siempre buscaba la construcción de ese centro liberal democrático, o el obamismo emocional, le dicen en Twitter, ¿no? Y me da la sensación que Milei es como un fracaso igual de las conversaciones que teníamos. O no sé, digo, un fracaso de un marco narrativo, conceptual, de una forma de entender, pero el periodismo, la política, las instituciones y demás. El diálogo en el espacio público, ¿no? O sea, me parece que, por cierto, el kirchnerismo tuvo rasgos muy fuertes de intolerancia o de silenciar a aquellos, digamos, imponer un determinado sentido común que era muy intolerante con la crítica o lo que fuere, y muy desacreditar fuertemente a cualquiera que combatiera o que discutiera con ese sentido común. Ahora, mucho de lo de Milei, evidentemente como movimiento, como expresión, es una expresión que reacciona a cosas que vienen de entonces, incluso el feminismo, ¿no? Ahora, en un momento donde, englobado en una situación mundial, donde están los Trump, etcétera, donde la conversación pública, cuando el insulto y la descalificación era la excepción, se vuelve el tipo de conversación dominante. Sí. Es muy difícil generar un debate y uno imaginaba, bueno, ¿qué va a hacer Milei presidente? ¿Va a moderarse en términos de la forma en que encara la conversación? No cambió sus insultos, la degradación, incluso la burla. Y eso que antes era la excepción, hoy es la norma. Y bueno, es un nivel de violencia y de intolerancia en el discurso público muy complejo. A mí lo que pasa con eso es, obviamente que de 2015 para acá la época cambió mucho, ¿no? Tenemos 8 años en el medio, ya vamos para 9, pero el kirchnerismo era eso, o sea, con herramientas, con otras herramientas, pero mi sensación, viste, yo tengo amigos más progres y sus conversaciones, bueno, vino Trump, y yo le digo, nosotros llegamos antes que Trump, o sea, el kirchnerismo fue a la guerra con los medios, el kirchnerismo tenía un discurso del otro muy agonal,
muy conflictivo, el otro es el enemigo, esta cosa pueblo-antipueblo, Sí. arquetípica, bien de los populismos. Sí, tenía la cosa de destruir, digamos, la credibilidad de sus críticos. Yo trabajaba con Magdalena en esa época, Ruiz Guiñazú, que venía a tener una trayectoria muy potente en términos de derechos humanos, defendiendo en momentos muy difíciles, sobre todo durante el alfonsinismo, etcétera. Pero como Magdalena era crítica del kirchnerismo y tenía, digamos, una mirada históricamente muy crítica del peronismo, etcétera, la idea de que era una gorila y que tenían que desacreditar su trabajo en materia de derechos humanos, porque y Magdalena había sido quien era y había sido en la CONADEP en los 80, cuando era complejísimo pararse en defensa de los derechos humanos, pero tenían que desacreditarla no por lo que y quitarle el mérito del valor que había tenido como dirigente en defensa de los derechos humanos. Entonces era siempre la destrucción del crítico, pero no por las críticas que hacía, no discutían aquellas críticas que le pudiera hacer Magdalena al kirchnerismo. No, la pretensión, y en eso, bueno, usaron 678 y demás, era la demonización de los críticos. Bueno, eso fue una cosa bastante sofocante en su momento. Bueno, ahora es un movimiento muy intolerante también, total. Esas mayorías aplastantes que pretenden también imponer un nuevo sentido común dominante que acalla con métodos muy prepotentes. Ahora son las redes sociales, no son los medios públicos, pues no les interesan, pero hay una pretensión totalizante. Sí, pero inclusive esas mayorías aplastantes, la mayoría aplastante es siempre una apelación, ¿no? Porque el kirchnerismo ganó con el 54%, somos el 54%, no sé. Y ahora Milei es el 56% de la gente. No me queda claro que el pueblo... es el 56% en la segunda vuelta electoral y los diputados y senadores y los gobernadores han sido electos, digamos, la gente elige... De hecho, la gente venía votando raro a nivel local, votaba distinto, no sé qué. Bueno, la gente tiene un criterio para el intendente, otro criterio para el gobernador, otro... Y evidentemente el Congreso quedó conformado según también la expresión de una voluntad popular que le dio a la presidencia a Milei, pero no le dio una mayoría en el Congreso. Total. No son hechos contradictorios. El mismo electorado que hizo una cosa hizo la otra, y de eso se trata una república que evidentemente, bueno, todos los presidencialismos con poca vocación republicana enfatizan la dimensión del voto popular sobre el Poder Ejecutivo. Total. Y denigran, digamos, los equilibrios que provienen del Congreso y del Poder Judicial. Sí, pero esta cosa de traidores a la patria, traidores al pueblo como idea, viste que es el pueblo está constituido como algo. ¿Quién es el pueblo? Si yo no estoy de acuerdo con darle atribuciones a Milei, no soy el pueblo. No, pero además justamente, digo, principio básico politólogo de la democracia es el respeto a las minorías. Entonces la pretensión de que la mayoría... ¿Te acordás? Cristina Kirchner solía decir, si están en desacuerdo, armen un partido político que ganen una elección. Bueno, no. O sea, justamente ese otro 46 que no votó a Milei, parte del sistema democrático en una democracia que funciona bien, tiene una representación. No es que no existís porque perdiste. Sí. ¿Qué del laburo periodístico, que es una cosa que a mí me dolería mucho que me ocurra como persona que habita la vida pública, que es te arroja el cinismo, ¿no? A mí la sensación a veces que me da cuando hablas con periodistas es como que hay un monstruito dentro que tiene medio cínico, como todo da igual. El día que yo tenga cinismo, perdí la pasión por este laburo. Sí. O sea, es exactamente lo contrario del cinismo. Y a mí me pasa mucho, ¿sabes qué? Pienso a los políticos muchas veces si son cínicos o no, y me importan más que otras cosas. A veces uno, por el laburo que tiene la posibilidad de conocer más íntimamente. Sí, afuera de la cámara, digamos. Afuera de la cámara, y a mí los que menos me gustan son los cínicos, y en el periodismo también. Me parece que son falsos, que no tienen pasión por lo que hacen, y me parece que está lleno de periodistas cínicos también. Y eso me parece... horrible. Sí, mata la profesión, digo. Yo sigo teniendo, me amargo todos los días que hago un programa todos los días salgo con algo que no me gustó para mejorar, que quiero, o sea, todos los días quiero volver a la radio al día siguiente para hacerlo mejor, todos los días. Si me deja de pasar eso un día, perdí la pasión por este laburo. ¿Y qué consumís de otros? De medios, radio, papel. Dijiste algo del Times, del País. Bueno, consumo todo, porque digo, sí, leo el New York Times, leo el País. A la mañana llego a la radio, leo todos los diarios de papel. Me gusta mucho todavía leer el papel. El papel me ordena la jerarquía de una manera que para mí es más clara o es más afín a lo que yo busco que la jerarquía que le dan los medios digitales.
Por supuesto que consumo lo que pasa en redes sociales, donde hay un mundo también ahí que se vuelve como un microespacio que merece ser visto también. Twitter, etcétera, etcétera. Sobre todo con esta presidencia es muy importante prestarle atención. Y después trato de ver, me aburren los programas que ya sé lo que van a decir, que andan a los gritos y a los insultos, me expulsan, pero sin embargo voy y vengo de los programas más posicionados en las grietas, porque me interesa escuchar qué están diciendo y pensarlo. Entonces también voy, curioseo un poco, son mi insumo, pero me parece que me da un panorama que necesito tener. Escucho un poquito, me propongo, me obligo a hacerlo. Sí. A mí me pasa con eso que siento que es una cosa, ahora que desconecté un poco más, no estoy en el minuto a minuto de la política, que vivo más feliz, punto número 1, y después vivo más normal, como vive la gente, ¿no? O sea, vos sos el círculo rojo, del punto del círculo rojo, o sea, debes ser de las personas más informadas de Argentina, que sabés hasta las tramas, las cosas que ocurren atrás. Yo no sé cuánto eso no te nubla para a la vez para una mejor comprensión, ¿no? Como decir, che, me quiero aislar de lo que hago y ir a contratiempo, no sé, ¿entendés? Esto, leer o viajar, conocer otras realidades. No, sí, pero a la vez yo igual tengo un programa en la radio que se llama Primera Mañana, 6 a 9 de la mañana, la gente está yendo a laburar, se toma el bondi, se toma el tren, lleva a los pies al colegio, las colas en la atención médica, lo que te quiero decir, es un programa muy atravesado por la cotidianeidad. Entonces es un programa que tiene sus ratitos de micropolítica, pero es un programa que está muy metido en... no es un programa de cable de la noche metido que dialoga solo con la política. Es un programa que está bastante metido en la cotidianidad también. Entonces, me parece que ese riesgo no lo tengo. Está bien, porque a mí una cosa que me pasa con los medios tradicionales más porteños, es que siento que su agenda es microclimáticamente urbano, porteña, progre. Bueno, eso es cierto. Y digo eso como me deja... Bueno, lo progre cambió. ¿Cambió, decís? Bueno, ahora ya el sentido común de los medios mayoritarios, si bien en algún momento era más progre, ya no es, digamos, en eso me parece que Milei modificó muchas cosas del sentido común. Ese sentido común, de hecho uno escucha hoy los periodistas hablar de la batalla cultural, pero sí muy urbana, muy metropolitana, y muy endogámica, eso sí, pero bueno, nada, yo trato de pelear un poco contra eso, pero uno evidentemente está atravesado, ¿viste? El chiste en el periodismo es que Caballito está sobre representado en los medios, en el sentido de que la clase media porteña típica y sus preocupaciones, bueno, hay obviamente una subrepresentación de la pobreza en la agenda de los medios. O sea, si el 50% de la Argentina es pobre, ¿cuánto la problemática real de los pobres ves hoy reflejada en los medios de comunicación? La inseguridad, cuando hay un caso de inseguridad en Puerto Madero, va a tener mucho más representación en los medios que un caso de inseguridad en un barrio popular. ¿Por qué? Si vive más gente y hay más casos de inseguridad en los barrios populares que en Puerto Madero o que en un country. Lo que pasa que es, pero pasa también en el country, donde supuestamente por tener seguridad privada no debiera pasar. Entonces, los medios tienen una subrepresentación, tienen como una agenda... que está sesgada también por la Amigo siempre que labura en gobierno, en Ministerio de Transporte, que siempre me decía, tengo un periodista que me putea siempre por las bicisendas. Claro. Y su argumento es como, es muy de su problemática, de tipo que va dentro del auto. Sí. Y la bicisenda es la gente, o el metrobús es el ciudadano. Sí. Y él es un privilegiado, entonces como uno intenta tener esas distintas miradas. Bueno, hay un nosotros y un ellos, que a mí me preocupa de este nuevo discurso, hay una parte que me preocupa y que lo escuchás, viste la idea de nosotros los ciudadanos de bien.
O sea, como si hubiese ciudadano de bien y ciudadano mal. ¿Qué hay? ¿Entendés? Y la cosa también respecto de las protestas sociales, los piqueteros, ellos, los que vamos a trabajar, una idea de un ellos y un nosotros, que a veces tiene una carga de un componente clasista muy complicado en cómo se construyen esos discursos. Yo no sé si es clasista, ese es schmittiano, ¿viste? Esta cosa gonal, que es lo mismo que hacía el kirchnerismo. El kirchnerismo era los oligarcas, el locao patronal, el campo. Es igual, yo lo veo y digo, ¿por qué antes era menos grave y ahora más grave? Yo lo veo igual de grave en las dos veces, lo veía muy grave en el kirchnerismo y lo veo en Milei y lo veo igual de grave. No sé si es tan clasista, ¿no? Porque yo pienso el voto de Milei y cuando veo la torta de cómo es el voto, corta a todos lados. Eso es absolutamente cierto. No, yo advierto en el discurso, no, es evidente. Es un fenómeno, digo, que nace... Milei arrasó en barrios populares, arrasó en villas, lugar más pobre del país. No, ni hablar, eso absolutamente... eso es absolutamente así, es un fenómeno muy transversal el de Milei. A mí una cosa me pasa con las instituciones de jerarquía, yo creo que las instituciones de jerarquía están todas en crisis, ¿no? El periodismo, la política, no sé, cualquier institución por la época, y de hecho te traje de regalo un libro que se llama La revuelta del público, algo así, de Martin Gurri. Ajá. Muy buena, muy interesante, le estoy diciendo mal el nombre, después lo voy a dejar acá linkeado en YouTube para que lo vean. Siento que hay algo como que, para mí la causa de los medios en contra de la fake news era como una cosa muy loca. Siempre me parecía como el sistema resistiéndose y su autoridad resistiendo, como la política diciendo, no, esto tiene que pasar por acá, o el sindicato, esto lo tenemos que mediar nosotros, como aferrarse a una institución de una época. Y hay algo que me pasa con la época que es, a veces yo veo que Pero ahora está desbordado en agresiones, pero hay un componente que a mí me gustaba, que me parecía más democrático, que era la idea de que los medios solo se auditaban a sí mismos y que entonces los periodistas de los 90 que estaban en un panteón y eran los grandes héroes de la República, qué sé yo. Bueno, las redes sociales te ponen barro, te confrontan con lo que dijiste, te marcan tus errores. A mí esa suerte de mayor auditoría me gusta. El problema es que ahora está tamizada por esta lógica de las hinchadas de rivales irreconciliables, donde ya la verdad no importa, o sea, si circuló en un determinado círculo una información falsa, no importa cuánto en la otra cancha vos aportes para decir, che, eso no es cierto, eso es de esta manera, porque eso no se va a cruzar. Entonces, eso me da impotencia, digamos, pero hay una parte de eso que me resulta atractiva. O sea, yo no peleo contra la idea nostálgica de que los viejos tiempos eran fantásticos. No, cada tiempo tiene su cosa. Sí, me hacías acordar a la placa esta falsa que dio vuelta del Ali de Infobae, que ella decía, si gana Milei me voy del país, que fake, que ella nunca dijo eso. Que la mina hasta el día de hoy la putean todo el tiempo, un universo de la gente, por algo que ella nunca dijo. Solamente porque alguien editó un... Claro, pero a esa gente seguramente no le importa tampoco si Lali lo dijo o no lo dijo. Lo odiarían igual, porque se enfrentó a Milei. Entonces da lo mismo, ¿entendés? Sí. Hay algo de ese alimento para las fieras en los cuales el valor no está dado por la verdad. Igual me cuestiono, porque para mí hay algo, vuelvo a lo de... Este punto vos, obviamente, como referencia al periodismo, pero hay algo de la moralidad que rodeaba al periodista antes, que era como, esto como, qué barbaridad. El funcionario, te voy a cualquier caso estereotípico, ¿no? Las chocoarroz de Duhovne, qué barbaridad. Y hay como una cosa medio de pedestal moral, y inclusive ahora, o tal cosa, tal pero ahora cada vez más. Siento que hoy, para mí, pero para mí hay algo del enojo. Ahora es un poco más berreta el enojo, la forma del enojo. Total, pero yo te digo, como que hay algo de lo que rodea ese mundo al periodismo que es, tiene que readaptarse a la época en donde vos ya no sos un guardián de la moral, ya no sos el periodista de los 90 intocable, ¿no? O sea, no sos la nata denunciando la corrupción menemista, y entonces tu vida está medio como rodeada de un halo de pulcritud. Hoy vos sos un jugador más de un sistema con contradicciones, hay veces que decís una pelotudez, hay veces que te equivocás, como cualquier humano normal. No, sí, pero... Que hace 20 años seas infalible, Marión, no se puede equivocar. No, ¿viste? pero a la vez
cada uno de los que están a cargo de esas hinchadas o que las representan, sí se ubican en un pedestal incluso formas del periodismo que eran, digamos, el insulto, la descalificación. Yo escucho cosas, decís, este tipo es un estúpido, eso, este tipo... decís, pero eso no pasaba nunca. No pasaba. O sea, hay como una barrera donde hay un nivel de arenga que no tiene límite, ¿entendés? Sí. Entonces, es cierto, por un lado, ya no hay un pedestal único, porque quizás antes había más consenso. Todo el mundo creía que los Lanata, los 90, había más un consenso alrededor de esos periodistas. Hoy ya tenés tribus. Ahora, cada tribu tiene líderes enardecidos, donde el periodismo en realidad es como mucho más desaforado en los adjetivos y mucho menos cuidadoso y trabajoso en la elaboración de la noticia y de la información. Es raro, el tono es un tono... Se compensa, vos decís, con mayor tono, menor calidad en la conversación o demás. Como que... Eso, voy más para adelante, como más barra. A mí me sorprende, yo de verdad te digo, pero además incluso, viste, con las músicas atrás, decís, ay, Dios, debe estar, hay como una cosa, de nuevo, no me gusta pensar para atrás pero hay una degradación del discurso público del cual el periodismo es absolutamente parte. Claro. Yo creo que antes ese pedestal también era un pedestal impostado al que le faltaban contrachequeos y prefiero, ¿entendés? Yo que la gente me pueda decir en Twitter cosas, no tengo problema con esa mayor, si querés, horizontalidad en el vínculo. No es que yo tengo nostalgia de ese vínculo tan jerárquico. Ahora estamos en la barra brava y los periodistas son los jefes de la barra brava. Ahora, jefe de barra brava es un montón. Porque son además los que arengan a los sectores más enardecidos. Es un buen punto. Esta cosa plebeya... Y la otra barra brava además es el enemigo, es el adversario, nunca tiene nada para aportar, ¿entendés? O sea, solo es una relación netamente competitiva e incompatible. Pero bueno, así a mí lo más fuerte que me pasó el ejercicio de intentar en este espacio traer gente de distintos lugares y de distintos mundos y de distintas edades, de distintas ideas, es... que en general yo después muchas veces presento a la gente con la que converso entre sí, gente que no se conocía o se tenía un prejuicio muy grande, y una vez que lo conoces con un broker honesto en el medio, ¿no? Con alguien que dice, che, conózcanse y no es tan como vos pensás, baja todos 700 puntos. O sea, probablemente hay gente, no sé, yo no conozco a Agustín Romo, no sé, de los libertarios. Lo escucho públicamente y me genera un cierto rechazo, como cuando lo escuchaba a Pedro Rosenblatt, de che, no puede ser tan canchero todo el tiempo, me pasa, ¿no? Y después capaz lo conozco a Romo y Romo es un pibe más normal. Y capaz lo que hace falta es decirle, che, conversemos, capaz vos tenés una verdad sobre algún tema, yo tengo otro, pero intentemos que el encuentro sea sobre pensar que yo también me puedo equivocar y que el otro puede tener razón y que me interesa lo que el otro me puede decir. Lo que pasa es que si empezamos insultándonos es muy difícil que ese encuentro se pueda provocar. Por eso hay algo de la responsabilidad de quien maneja el debate público, que es el que establece el tono, porque... el que maneja o el que participa, o participamos todos. No, pero además si no, rápidamente todo se vuelve personal, que es el otro problema serísimo del periodismo, digamos. O sea, no es un asunto personal el periodismo. Entonces, yo trato de hacer un esfuerzo muy grande por no enojarme, porque si yo me enojo en mi trabajo, hago mal mi trabajo. Si yo me siento personalmente interpelada, hago mal mi trabajo. No puedo reaccionar, ¿entendés? De hecho, cuando Milei ahora me insultó, que dijo que era una mentirosa serial y qué sé yo, traté de decirle, che, señor presidente, la verdad es que creo que usted no vio toda la información, nosotros nos rectificamos, no es así, le mandé intenté un diálogo. Me contestó con 12 tweets diciendo que soy mentirosa serial. Entonces dije, bueno... Evidentemente no estamos tratando de dialogar en base a eso, no era ese el objetivo, pero bueno, me parece que el insulto y la descalificación del otro es un punto de partida muy complejo para construir un diálogo, muy complejo, porque se vuelve personal, y en lo personal cada uno de nosotros saca lo más defensivo que tiene, es natural, ¿no? Sí, me estás atacando. Tengo última pregunta para hacerte antes, que es... ¿Te imaginas un mundo post-tele? Hoy leí a la mañana que en Estados Unidos, que es donde la tele sigue siendo fuerte, Brasil, hay países donde la tele sigue funcionando. Acá en Argentina
a toda velocidad van cayendo la cantidad de gente que consume tele y el peso de la tele en la conversación, obviamente que sigue siendo relevante, no creo que desaparezca, pero ahora en Estados Unidos los servicios de streaming empezaron a comprar los derechos de los deportes, ¿viste? Sí, para el vivo, para atraer a Exacto, partir del para vivo, traer gente al vivo. Y parece ser como un golpe, ¿viste? De casi certero de que, esto se acelera la velocidad a la cual la tele como idea, como pueda llegar a desaparecer. En Argentina, obviamente, eso está vinculado también al tema de la conversación sobre cómo se financian los medios, la pauta oficial, que es una cosa que es éticamente cuestionable, moralmente reprochable y está mal, ¿no? Es mi mirada, ¿no? Por lo menos de la manera en la que se usó en Argentina, ¿no? Para campaña de bien público, para el dengue, el chikungunya, bueno, sí, eso está bien. ¿Cómo te imaginas el mundo del panorama mediático argentino en este contexto? A mí me gusta algo porque me gusta rescatar cosas que están bien, ¿no? Que están bien, que a mí hay un problema del financiamiento del periodismo de calidad, ¿no? Y además con este tema de las audiencias y todos los incentivos están puestos de tal manera que, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer algo que atente contra mis niveles de audiencia, ¿entendés? Sí. Entonces, los incentivos están bastante mal y hay como, antiguamente el dueño de un medio tenía que estar por arriba del medio y no inclinar la línea editorial de ese medio. Hoy estamos viendo grandes empresarios que dicen, ¿para qué voy a tener un medio si no es para defender mis intereses? Me estás cargando, ¿entendés? Como que también cambió ese sentido común de lo que un dueño de un medio le puede pedir o no, y que la idea de que el periodismo es un servicio público, ¿no? Todo eso está muy cambiado. Ahora, toda esta cosa de que se escuchen en streaming y que haya contenido de una hora y media, hay una conversación, hay a su vez una avidez de contenido que todavía no sabemos muy bien cuál es la manera de financiar el contenido de calidad. Sí. Pero el contenido de calidad funciona. Para mí lo más desafiante de todo esto e interesante es que estas audiencias, estos chicos supuestamente criados en 3 clics, de repente escuchan podcast de 1 hora y media. Sí, ¿entendés? Sí. Entonces me parece que la posibilidad de que los contenidos vivan. O sea, yo por ejemplo hacía programas que eran muy efímeros, escribía notas que iban a envolver huevos al día siguiente y que si un loco se le daba por ir a la hemeroteca, por ahí encontraba mi nota que yo escribí en Página 2 en el año 95. Claro. Bueno, ahora si vos haces un contenido que perdure, puede durar como dura un libro, que antes no duraban de esa manera. Bueno, y eso es una oportunidad fantástica de tener contenidos más largos que duren más, en un mundo de mayor inmediatez. Por eso digo, a mí me gusta mirar el ecosistema también pensando los desafíos, pero también las oportunidades que ofrece. Y encuentro ahí que hay una paradoja entre las cosas cada vez más rápidas, pero hay espacio para cosas que vivan más tiempo y que duren más. El tema me parece que todavía no encontramos la manera de financiarlo. Sí, es un punto de modelo de negocio, que es una incógnita. Ojalá, claro, ¿entendés? Bueno, y también es más personal. Los periodistas, la parte buena es que antes dependíamos mucho más del medio que nos empleaba y eso nos podía condicionar más. Hoy sos más libre que nunca. Hoy te puedes llevar tu audiencia. Digo, o sea, si yo me mudo de radio el día de mañana, que ojalá que no, pues estoy muy contenta en Urbana, pero quiero decir, yo tengo una manera de comunicar eso, que son mis redes sociales, que a mi audiencia le llego inmediatamente, digamos. Entonces, todo eso antes, el periodista era mucho más dependiente de ese vínculo de relación de dependencia con el medio. Hoy los periodistas tenemos mucho más la posibilidad de una comunicación directa, como tienen los políticos sin pasar por los periodistas a través de sus redes sociales. Pero digo, esa falta de intermediación a todos nos ofrece un escenario nuevo y tiene sus ventajas también, qué sé yo. A mí me gusta pensar las ventajas de los desafíos de cada momento. Bueno, con esa nota positiva cerramos. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos pronto. Gracias, María. Gracias.